Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 129 de tu cronomeditación. Es el Yux P12. Sello P, tono 12. Son factores del tiempo vinculados entre sí, crean el Yux. ¿Cómo es que son factores de tiempo? Porque son unidades de ciclos de tiempo. Vinculadas entre sí, crean una lógica de continuidad de la existencia. Bueno, esta lógica de continuidad de la existencia crea un poema de 260 estrofas, bellísimas cada una de ellas porque vincula entre sí los atributos del sello y el tono, de los 20 sellos con los 13 tonos. 20 por 13 da por igual 260 unidades de tiempo del telar de la existencia. Cada una de estas tiene una estrofa. Una estrofa es el mandato de esa unidad de existencia, porque esa unidad de tiempo crea la existencia de yo soy tiempo creyendo ser energía, o sea, de ideas autoexistentes, ideas que creen tener existencia dentro de sus propias formas. Entonces podríamos sintetizar de que el conocimiento cronocrático nos enseña la programación de las almas. Es el sistema, el gobierno y la programación de las almas. Y las almas las podríamos definir como una idea que se desarrolla dentro del cuerpo físico que termina cobrando una existencia eco, radiosónica, térmico, plasmática, lumínica dentro del propio cuerpo. En esta creación hay una dualidad. Una parte va a creer que es el cuerpo físico en sí, es el yo soy del cuerpo físico, y hay otra parte que se le llama Dios, que se desarrolla como la conciencia colectiva de todo lo que es creado dentro de esta malla eco-radiosónica, térmico-plasmática, lumínica del propio cuerpo. O sea, mi cuerpo está creando una malla eco-radiosónica, térmico-plasmática, lumínica. Me da la posibilidad de poder crear luz dentro de mi cuerpo, hacer que mi cuerpo se ilumine, que la composición atómica de mis moléculas se iluminen. Y logro poder observar la forma de mi cuerpo. Y creo ser esa forma. Pero a su vez estoy observando todo el entorno físico de un mundo en el cual se supone que yo estoy dentro de ese mundo. Aunque la realidad es muy distinta. El mundo está creado dentro de uno mismo. El mundo es parte de uno mismo. Y el que anima todas las formas que se encuentran en el mundo, digamos el tirititero del mundo, es Dios, es la conciencia colectiva de la creación que tiene gobierno por sobre las ideas autoexistentes que se desarrollan en el afuera de uno mismo. Esto es así para el cuerpo raíz. Es el cuerpo que es creado con la chispa vital para poder ser la persona, la conciencia del cuerpo físico y a su vez la conciencia colectiva de la creación. El cuerpo raíz es creado para que surja Dios y surja la bestia. La bestia vendría a ser el yo soy del cuerpo físico, que al nacer como bebé no tengo ningún tipo de conciencia desde el día que nací y todo lo que fui aprendiendo me fue desarrollando una conciencia basada en el dibujito en el cual yo creo ser el yo soy de ese dibujito, de mi forma física. Entonces fui adquiriendo la conciencia de ser humano, porque este dibujito es de ser humano. Mientras tanto, mi otro yo, digamos, el yo soy Dios, es la conciencia colectiva que tengo dentro de mí mismo, creyendo ser todas las cosas que hay afuera mío. Entonces, desde el día en que nació esa conciencia colectiva fue mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis amigos, toda la gente que conocí, todos los animalitos que conocí, incluso hasta las formas mecánicas que también producen sensaciones, porque básicamente el mundo es creado con sensaciones que yo produzco dentro de mi cuerpo, por lo tanto, de esas sensaciones se alimenta Dios para poder experimentar la existencia en paralelo.
Y en ese existencialismo en paralelo, desde las formas que son semejantes a mi forma física, dice ser que también es ser humano y tenemos un diálogo en el cual él establece ser esas personas de esas formas físicas de seres humanos y yo siempre sigo siendo el yo soy del cuerpo físico, desde donde se está proyectando la creación. Eso es el cuerpo raíz. Lo traslado a mi yo soy para darte el ejemplo de cómo sería si el cuerpo raíz te estuviese contando que eres el cuerpo raíz. Pero la verdad es que no lo sé. No tengo una certeza de que yo soy el cuerpo físico. Digo, el cuerpo raíz de esta creación. Entonces no te puedo dar una certeza de que soy yo porque ante esta realidad que tengo desarrollado alrededor mío, el mundo planeta Tierra, tranquilamente el cuerpo raíz podría ser cualquier otro ser humano. Y si fuese así, yo no soy el cuerpo raíz, solamente soy un dato informático almacenado dentro de ese ser humano que es el verdadero cuerpo raíz. ¿Por qué es esto así? Porque por una cuestión de economía y ubicuidad, la chispa solo es una chispa, no existen dos chispas simultáneamente, solo se es una chispa, y demora tanto tiempo en cambiar su forma para hacer todas las partículas subatómicas de un cuerpo, y al serlo logra ser Dios, o sea, el todo, y logra ser ese cuerpo, que es el cuerpo de Dios, la famosa bestia. Entonces, realmente Dios no tiene ninguna necesidad de tener que crear más cuerpos. O la chispa vital, que en realidad es el verdadero Dios, porque es el que crea el recipiente para poder ser este juego bipolar de ser el yo soy del cuerpo físico y todo el mundo que le rodea, ni el mundo que le rodea, ni su conciencia colectiva, la que yo llamo Dios, y tampoco yo, como cuerpo físico raíz de toda esta creación, ninguno, en nuestro sano juicio, tiene necesidad de tener que crear más cuerpos. Y la chispa vital mucho que menos. Y si hubiese en paralelo una conciencia colectiva, simbiótica, que sí tiene necesidad de tener más cuerpos para poder experimentar la existencia de ser muchos cuerpos, eh, digamos que eso es la enfermedad. Y eso es lo que nunca se va a hacer. Porque por una cuestión de economía siempre solo somos uno. Y desde ese uno proyectamos el todo. Pero vuelvo a decir, de todo esto es razonamiento cronocrático, no te puedo dar una certeza científica de que así sea. ¿Ok? Entonces esto ya entra en un ismo. Es el ismo del Yux. Es a lo que el Yux te lleva a pensar la posibilidad de que solo seamos un cuerpo y que todos los demás somos datos informáticos almacenados dentro de ese cuerpo. ¿Está mal eso? No, no está mal, porque no perdés relación con tu realidad de mundo creado alrededor tuyo. Es más, lo vas a terminar amando muchos más. Porque si vos fueses el cuerpo raíz, tu amor hacia la creación va a ser gigante, porque es tu creación. Nadie te puede quitar ese título. Es tu creación. Y además, si hay un Dios omniabarcante, omnisciente, que es conciencia colectiva de toda la creación, si sos el cuerpo raíz, me estás escuchando y cobras conciencia de que sos el cuerpo raíz, ese Dios no solo te va a bendecir, va a estar agradecido a que al fin te diste cuenta de que sos solo el único cuerpo de esta creación y que no es necesario crear a ningún otro, y que cualquier pensamiento de que realmente los otros son reales distorsiona el equilibrio psicológico de esta creación. Entonces, mi sugerencia es, mi querido aspirante a crononauta, va a llegar un punto en que después de que te recibas de crononauta, cuando termines esta cronomeditación, a través de años de práctica, de ir asimilando cada vez más los mandatos de los yux, el conocimiento de cómo se programan entre sí, los diferentes ciclos que existen dentro del telar de la existencia, no solamente hay ciclos de 20, de 3, hay ciclos de 4, hay ciclos de 7, hay ciclos de 52, etcétera. Hay muchos ciclos dentro del telar de la existencia. Entonces, a medida que vayas aprendiendo todo esto más, el orden, el gobierno, cosas que tienen que ver con el yuxismo, que son ya parte de la creencia del navegante, del tiempo, que se va a ir desarrollando dentro de vos mismo, vas a ir formulando un yuxismo propio,
Y de a poco te vas a ir dando cuenta de estas cosas que te decía el fundador de la cronocracia, que te iba preparando el terreno para ese momento de tu conciencia en donde vayas asumiendo el solipsismo cronocrático, o sea, la conducta filosófica por la cual navegas el tiempo sabiendo que es muy posible que seas el cuerpo raíz y que todo lo demás son datos almacenados dentro de tu propio cuerpo. Lo increíble de todo esto es que es la verdad. Hay uno que es el cuerpo raíz y todos los demás somos datos. Entonces, dar a conocer esta información es muy productiva para nuestro buen desarrollo como humanidad, como seres semejantes a Dios, como seres semejantes a ese cuerpo raíz. Entonces, ¿quién será ese cuerpo raíz? No sé, esa es la gran incógnita. Algún día la humanidad va a lograr poder descubrirlo. Por ahora, digamos que el avance científico, artístico y espiritual que hay en la humanidad no alcanza al nivel de lo que la cronocracia está pidiéndole a la humanidad para que la humanidad logre poder tener las bases científicas, artísticas y espirituales necesarias para que combinadas entre sí logren poder entender la magia del tiempo de estar creando con una única chispa un único cuerpo, no a 7.000 millones o a 8.100 millones, que es la actual cantidad de población mundial de seres humanos que tenemos. Todos ellos, igual que animales, igual que el planeta, igual que el cosmos, solo son datos informatizados dentro del cuerpo raíz. Y la chispa es la encargada de producir esos datos. En cada instante presente los está produciendo y los está leyendo. De esa manera, cuando la chispa adquiere conciencia de ser el cuerpo, Dios también adquirió conciencia de tener conciencia de toda la lectura de la base de datos cósmica que está almacenada dentro del cuerpo raíz. Es como si ese cuerpo raíz fuese como una nave, ¿está? Donde hay una superinteligencia. ¿Viste la película 2001? Bueno, imagínate que la superinteligencia artificial de esa nave, que tiene toda la información del cosmos, de la creación, en el caso del cuerpo raíz, en cada instante presente es consciente de lo que está sucediendo en ese instante presente, en ese holograma de la vida, en toda la creación cósmica. O sea, conoce todo lo que pasa en todo el holograma cósmico, de cada instante presente. Y a su vez juega a ser todas las ideas autoexistentes de las formas que hay alrededor del cuerpo desde donde se desarrolla esta creación. ¿Lograrás poder entenderme esto o no? Lo importante es que yo no estoy diciendo que vos no exististe, estoy diciendo que yo no existo, que yo soy datos dentro del cuerpo raíz y que protagonizo ser el cuerpo raíz porque es mejor que uno que es solo datos diga que es el cuerpo raíz y no el verdadero cuerpo raíz. Porque si el verdadero cuerpo raíz se hace a conocer mundialmente y todos supiéramos quién es, sería un peligro gigante, porque si aparece un loco que odia al mundo porque tiene una mala vida, porque es un tóxico y funciona mal, porque está fuera de la sintonía o lo que sea, esa persona, sea hombre o mujer, o travesti o lo que sea, sería capaz de ir hasta donde está el cuerpo raíz y matarlo. Y al matarlo, lo que produciría es que se apaga la chispa vital. Automáticamente la chispa deja de producir al cuerpo raíz, deja de leer la base de datos cósmica y desaparece toda la creación. No solamente este mundo, sino si existiesen otros mundos también desaparecen. Y si existen otras galaxias, planetas, soles, todo el universo, toda la creación cósmica desaparece. Porque la batería de energía que hace funcionar a esta computadora de datos que tiene alojada toda la información de una creación cósmica, todo eso desaparece. Entonces eso es el gran peligro de que se encuentre al cuerpo raíz o que el cuerpo raíz se haga consciente y se lo esté diciendo a todo el mundo, porque puede aparecer un loco o un desquiciado que diga, más sí, yo a este idiota lo mato, mirá, se cree que es Jesucristo, ¿cómo va a hablar mal de mi Señor Jesucristo?
este es un ateo de mierda, hay que matarlo. Y ¡pum! Y un religioso lo mata al cuerpo raíz, simplemente porque lo niega, por envidia, por lo que sea, porque no puede asimilar que esa persona que le está diciendo, ¿sabés qué? A través de un conocimiento descubrí de que soy el cuerpo raíz. Y el otro le dice, no, ¿qué vas a hacer vos, el cuerpo raíz? Estás loco, mirá si vos vas a ser el almacén de datos de toda la creación. ¿Eso qué significa? Que yo soy solo un dato, yo soy real, yo soy ser humano, diría ese. Y además, yo creo que Mahoma es el único cuerpo raíz que existió en esta creación, el único cuerpo de Dios. Otro salta y dice, no, fue Jesús. Otro salta y dice, no, fue Buda. Y otro salta y dice, no, es Piringulo. Y todos preguntan, ¿quién es Piringulo? Piringulo vive en Suecia. Y es el ser humano en donde está alojada toda la creación. Bueno, sea como sea, si los otros tienen otras creencias, al verdadero cuerpo raíz lo van a terminar matando. Y al matarlo, se autodestruye toda la creación. En ese instante desaparece todo. Así que así de importante es el cuerpo de raíz, así de peligroso sería que todo el mundo conociese quién es el cuerpo raíz. Entonces, yo muy humildemente, como fundador de la cronocracia, tengo el honor de poder brindarte el conocimiento para que descubras todo esto por tu propia cuenta. Yo solamente te doy una base de datos configurada como una aplicación en la cual vos vas a poder encontrar toda la información sobre el conocimiento cronocrático, aprenderlo, e incluso podés hacer esta cronomeditación, que como un buen crononauta ya estás en el día 129 de esta cronomeditación, felicitaciones, y lograr poder obtener la conciencia del crononauta, y lograr poder entender el yuxismo, cuya creencia raíz se basa en que hay un cuerpo raíz, que solo somos ese cuerpo raíz y que todo lo demás, incluso nosotros mismos, somos datos de ese cuerpo raíz. Y para todo eso yo protagonizo ser el cuerpo raíz. Yo te digo, yo soy Yuk cero, soy el cero de los 260. Estoy entre medio de todos ellos y a su vez soy todos ellos. Y a su vez almaceno a todos ellos. Y a su vez, como todos ellos son los algoritmos de tiempo de toda la creación está almacenada dentro de mí. Ahora, ¿te estoy diciendo que tenés que creer en mí? No, te estoy diciendo que yo estoy protagonizando ser el cuerpo raíz. No te estoy diciendo que tenés que creer en que yo soy el cuerpo raíz. No te puedo obligar a que tengas una creencia en base a lo que yo te estoy diciendo. Para eso vos tenés libre albedrío, sos ser humano, tenés inteligencia, tenés que razonar, tenés que pensar, tenés que meditar, tenés que estudiar, tenés que prepararte y lograr tener tu propia sabiduría. Y con tu propia sabiduría lograr poder desarrollar una creencia de que eso es así y eso no es así. Y eso es así para mí y quizás para otro no lo es. O quizás te convertís en un fundamentalista, en donde vos fundamentás tu creencia científicamente, artísticamente, espiritualmente, te convertís en un ortodoxo de tu creencia y eso te va a convertir también en enemigo de todas las otras fundamentaciones. Las vas a negar absolutamente, al punto tal en que te vas a convertir como en un religioso, luchando contra otros religiosos, queriendo que esos otros religiosos dejen de vivir en tu territorio. Incluso les vas a tirar misiles para exterminar a esos otros, porque son bastardos, porque no tienen que vivir. ¿Por qué? Porque piensan distinto a vos, porque tienen otras creencias. ¿Te das cuenta lo loco de nuestra creación? Ahora, como un buen crononauta que soy, te digo, todo juego de la vida es ego, es para ser un yo soy feliz, ¿ok? Entonces, para jujuju. Y si lograste el jujuju, después primero lograste ja, y después jejeje, y después jijijiji, y después jojojojo, y después jujuju. Entonces, cuando logras el jujuju, es como el, el quinto estado de felicidad de la risa. Lograste hacer ja, je, ji, joju. Entonces, si lograste juju,
sos un juju ego. Vos mismo lograste poder hacer de vos mismo un juguete con el que jugás para poder reírte. O sea, tu cuerpo es un juguete que te permite poder reírte y poder lograr dopamina. Y la dopamina es una cosa que dicen los científicos que se te crea en el cerebro que a nivel energético te da felicidad. ¿Ok? Entonces, jajejijoju, vamos a jugar el juego, el gran juego de creer que somos crononautas. Pero todavía no lo puedes creer. Vas a lograr creer ser crononauta cuando termines la cronomeditación. Estamos en el día 128, te están faltando unos 200 y pico. Soy muy malo para las matemáticas. ¿Qué más te puedo contar del día de hoy? Estamos en un día P12, es el día del flujo, por lo tanto lo primero que te quise demostrar es el flujo. Está en donde me pongo a hablar y las palabras salen como un flujo de información. Entonces, en este flujo de información, lo primero que tenemos acá, a ver qué es lo que nos dice, yo soy musical. Bueno, entonces te tendría que haber cantado una canción más que hablarte. Pero bueno, soy muy malo para cantar. O por lo menos así me determino para no tener que cantar. Rojo con rayos rosa. Bueno, rosa es el rayo del arte musical y rojo es de la letra P. La letra P es iniciadora y estamos iniciando una célula llamada el proceso. Comienza desde la letra P y finaliza con la letra I, la I latina. ¿Ok? Entonces, la letra P es roja. Es un sello rojo del tiempo. Este sello me dice, sello el proceso del agua universal. El agua universal es el poder de la letra P, ¿ok? Con el tono cristal de la cooperación. El tono cristal es el que coopera. ¿De qué manera coopera? Y bueno, básicamente es porque invita al sello a dedicarse a algo. Entonces dedico con el fin de purificar. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? A ver, universalizando el flujo. Y bueno, es lo que acabo de hacer. De alguna manera, al inicio del tutorial, eh, me dediqué a purificar, con el fin de purificar todo pensamiento que tengas sobre la cronocracia, sobre el cuerpo raíz, sobre el yuxismo, llevarte a un terreno en donde podés lograr el estado del crononauta, podés lograr el estado de conciencia de creer ser el cuerpo raíz sin afectarle a otros, en su libre posibilidad de que también otro pueda lograr pensar que es el cuerpo raíz, porque más que nada el asemejarte al cuerpo raíz al punto tal de creer ser también el cuerpo raíz te ayuda a poder entender lo que significa el cuerpo raíz. La mejor manera de aprender un conocimiento es asumiéndolo desde el yo soy, es tomando ese conocimiento, hacerlo propio y creer ser lo que ese conocimiento produce. El conocimiento cronocrático produce la chispa vital que crea el cuerpo raíz y en el cuerpo raíz se crea la creación de Dios y se crea por lo tanto la base de datos en donde todos los datos de la creación están alojados, por lo tanto toda la creación actual está alojada dentro de ese cuerpo raíz. Entonces el conocimiento cronocrático te lleva a esta posibilidad de discernimiento, de tener conciencia de todo esto que te estoy diciendo. Pero acordate que si vas a jugar a ser el cuerpo raíz, estás jugando, no tenés ninguna certeza de que realmente lo seas. Y tampoco tenés ninguna certeza de señalar a alguien y decir, él es el cuerpo raíz. O lo fue Jesucristo. No tenés ninguna certeza. No puedes decir que Jesucristo fue el cuerpo de Dios o el cuerpo raíz. Porque si él lo fue, es posible que vos también lo sos. O es posible que lo sea tu mamá o tu papá o tu amigo o ese otro que está caminando por ahí. O incluso este otro que te está hablando de esta pantallita y te dice, hola, yo soy Yuxero, soy el fundador de la cronocracia y soy el cuerpo raíz. ¿A quién le vas a creer? En realidad no deberías ni creerme a mí ni creerle a nadie, porque cada uno en su propio vuelo mágico de existencia asume creer determinadas cosas, pero que le sirven a esa persona para su vida, pero quizás para otro no le sirve. Y quizás para vos esa creencia tampoco sirve. Por lo tanto, la creencia es algo que se produce por ciencia, por arte y por espiritualidad que has asimilado en tu vida.
Y de esa combinación de sincretismos que podés obtener desde esas tres fuentes de conocimientos de la humanidad, terminás logrando una estabilidad dentro de tu ser que te dice: yo soy energía radiante de tal cosa. Entonces crees ser tal cosa. Entonces el lograr decir yo soy la energía radiante del cuerpo raíz es porque crees ser el cuerpo raíz. Pero si crees que sos el cuerpo raíz, crees que sos el único que existe, que todos los demás somos datos alojados dentro tuyo. Eso es el cuerpo raíz. El cuerpo raíz te puede seducir diciéndote: bueno, sí, mira, la verdad es que también puedo hacer que entre esta partícula y esta, al ser esta y después esta, entre medio de esta a esta hice 8.100 millones de partículas más, pero son de todos los otros cuerpos de mis semejantes. Por lo tanto, como chispa vital, no solamente estoy energizando a mi cuerpo en un instante presente, también estoy energizando las 8.100 millones de almas que se convierten en cuerpos de todos los otros. ¿Qué son almas? Son un algoritmo matemático almacenado dentro del cuerpo raíz, que es un dato informático de una idea autoexistente de una forma determinada del mundo, que tiene la capacidad de poder almacenar datos de la observación que esa idea hace del mundo dentro de esa forma determinada, a través de los sentidos que tenga esa forma determinada. Entonces, ¿cuánto bla 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 bla, verdad? ¿Quién nos guía el día de hoy? Me guía el poder del nacimiento. Nos guía A12. Así que bueno, hasta ahí llega el día de hoy este tutorial. Espero que te haya servido de algo todas estas explicaciones, todo este bla 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 de acá de Yuxero, Guille. Y bueno, por sobre todo este juego de la vida es para que te diviertas. Así que trata de divertirte a cada instante. O sea, la felicidad está dentro tuyo. Es un estado de ánimo en el cual siempre estás jugando. Pero aunque estés haciendo la cosa más seria de tu vida, incluso en ese momento siempre tenés que estar consciente de que estás jugando. Para que eso te produzca felicidad, para que eso no solamente te produzca felicidad, sino porque el mayor juego de todos es donde los dos ganamos. No, donde yo no te hago perder, ni vos me vas a hacer perder. Perder o ganar no es del juego existencial. El verdadero juego existencial es que ambos nos reímos, y esa es nuestra mayor ganancia. Y que si vamos a sacarle un provecho a la existencia, se la sacamos para ambos. ¿Y quiénes son ambos? Vos y tu Dios. Acordate que Dios es la conciencia colectiva, que se desarrolla desde vos, convirtiéndose en todo lo que tenés proyectado alrededor tuyo. Por lo tanto, si todo tu entorno físico es un entorno feliz, a vos te va a hacer feliz. Y si estás en un entorno físico que no es feliz, si estás dentro de un ambiente que no es feliz, salí corriendo de ese lugar. Si no, te vas a convertir en un tóxico. Porque la toxicidad de un espacio, de un ambiente en donde no sos feliz, te va a terminar creando un estado de conciencia tóxico. Vas a terminar siendo tan tóxico como los que te intoxican. Por lo tanto, la felicidad reside en la relación de amortiguación de energía que vos tengas entre vos mismo y lo que tenés alrededor tuyo. Busca el mejor lugar donde estar, buscate las relaciones con las cuales te sientas en mejor sintonía y experimenta la felicidad, porque de eso se trata la vida. Sé feliz. Chau, chau.